Mi bisabuelo José Cerrati viene de Goya, Corrientes, a Paraguay después de la guerra, como vinieron la gran mayoría de los inmigrantes. La guerra terminó en marzo de 1870, habrá venido en 1880 más o menos, y en 1892 compra Ocampocué, que es el campo de la familia que hasta hoy conservamos nosotros. El año que viene va a cumplir 130 años la estancia, ahora estamos con 129 años. En 1914, hace 107 años, él hace la Sociedad Anónima Ganadera Pipipucú, que hasta hoy está vigente. Nuestra empresa como Sociedad Anónima cumplió más de 100 años, estamos con 107 años. Él tiene hijos, esos hijos parten la Sociedad Anónima en un momento dado. Queda mi abuelo Moisés, hijo de José, mi abuelo directo Moisés Cerrati, y Josefina Cerrati, que es mi tía. Quedan como socios de Ganadera Pipipucú, cada uno con el 50%. Moisés tiene hijos, 5 hijos, de los cuales mi padre es el mayor, y ellos quedan con la Sociedad Anónima y con los campos en ese momento. Y en 1988 y 89 partimos, es la segunda partición de la empresa, donde ya nos quedamos nosotros, los hijos de Fernando, con la empresa, con la Ganadera Pipipucú, Sociedad Anónima hasta hoy. Ganadera Pipipucú tuvo José Cerrati, su primer presidente, Moisés Cerrati, su segundo presidente, Fernando Cerrati, mi padre, Gautier, tercer presidente, Guillermo Cerrati, mi tío, el hermano de papá, el cuarto, y yo soy el quinto presidente de la empresa. Tanto mi abuelo, Moisés, como mi padre fallecieron muy jóvenes. Mi abuelo Moisés murió en el 67, papá se hace cargo en ese momento, se hace presidente de la empresa, de ese momento con 33 años. Y papá fallece también muy joven, en el año 1980, 13 años después. Y fallece con 46 años. Yo fui en ese momento amparado por mis tíos, los hermanos de mi padre, que nos dieron mucho apoyo en ese momento. Mamá también era muy joven. Nuestros tíos, los hermanos de papá, a quien papá había protegido cuando muere mi abuelo, son los que nos protegen a nosotros. Y después, en el año 88, 9 años después de la muerte del fallecimiento de papá, hacemos la partición y asumo yo la presidencia de la ganadera. Yo me recibí en el colegio en el año 76, 1976, y él muere en enero del 80. En ese periodo me tocó hablar mucho con él. Papá me dejó muchas cosas, muchas enseñanzas, mamá también, pero papá me dejó muchas enseñanzas. Mi abuelo, muchas enseñanzas. Mi tía, Josefina, muchas enseñanzas. Un ejemplo que papá nos dejó es el amor a la familia. Él se hizo muy joven cargo de la empresa y se hizo responsable de lo que pasara con sus hermanos también y con su madre. Ese fue un ejemplo para mí. En vez de él, podría haber hecho otra cosa, podría haber sido otra cosa. Él era muy capaz. Sin embargo, decide y se queda en la familia. Nunca dudó de eso. Siempre se dio cuenta que le tocaba un papel importante y lo hizo. Entonces, esa es una primera enseñanza que él me deja. El amor a la familia y la responsabilidad de crecer con la familia, con sus hermanos y con su madre. La segunda enseñanza que papá me deja es, él fallece en una playa que se llamaba Bombiñas, cerca de Camboriú. Él fallece salvándonos a todos nosotros. Entonces estábamos almorzando, terminamos el almuerzo, fuimos a la playa, nos metimos los hijos y unos amigos que estaban con nosotros al mar. El mar cambia la marea y nos mete. Y papá, que estaba con mamá en la playa, ve lo que está ocurriendo y se tira, no duda ni un segundo, se tira, nos saca a nosotros y él en el esfuerzo muere. O sea, esa es la segunda enseñanza que me deja papá. Es una enseñanza muy fuerte, ¿verdad? Muy profunda. Él era así, muy decidido, ¿verdad? Muy comprometido con lo que hacía. La otra enseñanza que él me deja es el orden que habría que tener en la empresa para salir adelante, la importancia de medir lo que uno hace en la empresa como sistema para poder crecer. Yo le conté que en la empresa habían 2 socios finalmente, Moisés Cerrati, su papá, y Josefina Cerrati, la hermana de Moisés, que no tuvo hijos, no se casó, pero prácticamente lo adoptó a papá como su hijo, lo quería entrañarle a papá. Y Josefina le deja todas sus acciones, 50% de la empresa le deja a papá. Y una de las cosas que me repetía con insistencia, yo no entendía qué decía, era, si me pasa algo, andaba a hablar con él escribiendo libros. Y me dijo varias veces. Y sobre todo ese mes de enero,
que estábamos en Camboriú, que habíamos ido a pasar la fiesta allá y me murió el 11 de enero. Esos días antes me volvió a decir si me pasaba andar a hablar con Lidia. Y decía, papá, ¿qué es lo que te va a pasar? No te va a pasar nada, estás sano, sos joven, sos fuerte. Ocurre, vinimos en el avión de Florianópolis a Asunción, en un avión privado, trayendo el cuerpo de él, aterrizamos, estaba el escribano Olivieres ahí en el aeropuerto. Me vino a la mente lo que papá me había dicho, andá a hablar con el escribano Olivieres. Y me voy a hablar con Titito, y me dice, Titito, sin vuelta, o que me dice, Fernando, sí, tengo algo para vos. Y me dice, tengo una carta que le dejó tu papá. Saca la carta, me lee la carta, y en la carta papá decía textualmente, firmado por él, que toda la parte que él recibía de tía Josefina quería que se reparta en partes iguales entre sus hermanos. Quería que sus hermanos tengan lo mismo que él. Y esa fue una enseñanza también muy que me marcó, ¿verdad? El hecho de cuidar de tus hermanos, sino el hecho de decir, no, las cosas tienen que ser iguales para todos, y aunque yo haya tenido este regalo del cielo de tía Josefina, yo quiero que todos recibamos partes iguales. Papá hablaba mucho conmigo, pero anterior, en la primera etapa, cuando éramos chicos, y de ahí que dormir la siesta, antes las casas eran chicas, ¿verdad? Estábamos nosotros y estaban ellos. Y no había aire acondicionado, había ventilador nomás. En la pieza de ellos, la nuestra, no había. Y nosotros siempre estábamos colgando. Grave, estamos colgando ahí. Y llamaba, papá decía, Ana, trae un poco los derechos humanos, decía. Y salía con una guacha. Y automáticamente terminaba el silencio. Nunca nos pegó, nunca. Pero era muy clara la expresión y sabíamos que era un tipo decidido. Entonces no había que arriesgarnos a que ocurra, a que aplique los derechos humanos, no iba a ser lo más inteligente que pudiéramos hacer. Entonces fue una disciplina férrea. La ganadería en el Paraguay está en pañales, es un bebé que está comenzando a caminar. Si bien es cierto que tiene mucha historia, porque de la creación del Paraguay está la ganadería metida en el Paraguay. Pero realmente la ganadería en el Paraguay, en los últimos, desde el 2006 a la fecha, es donde ha pegado el salto importante. Que es muy joven, está comenzando recién a gatear esta criatura y tiene mucho por hacer. Ahora, ¿qué pasó antes de eso? Y ahí otra vez está ligada un poco la historia de papá, ¿verdad? Y la historia de mi familia con la ganadería, en el sentido de que en el año 76, si mal no recuerdo, 75, 76, empiezan a aparecer las firmas rematadoras, el Rodeo, Pegasa, que son empresas que hicieron una disrupción en la comercialización en el Paraguay. Antes el ganadero, primeramente estuvo en manos de frigoríficos, uno de ellos era Codega, después fueron las grandes, las internacionales, LIEV y IPC, después se fueron en el 74 LIEV y IPC, y se quedó en manos de 5 o 6 faenadores, que eran lo que había en el Paraguay para consumo interno. 5 o 6 grandes faenadores, carniceros, como se les decía en ese momento, que compraban el ganado y ellos distribuían al consumo interno. Entonces te imaginarás que 5 personas manejaban como querían el negocio, ¿verdad? Ahí aparecen las firmas rematadoras. Y papá se mete mucho en ese tema, apoyando esa idea. Y hizo varias cosas. Una de ellas hizo uno de los primeros remates de ganado, digamos, de genética, reproductores, en la rural, en el año 78. Y hizo con Fegasa, fue el primer remate en la empresa. Fue toda una historia porque llevamos camarógrafos, se fue gente a la estancia a filmar. Todo esto que hoy se está haciendo se hizo en 78 y se hizo. Se invitó a la gente, a la familia, un remate fue un domingo a la mañana. Fue una historia que marcó un nuevo camino, digamos, ¿verdad? También se entendió, o él entendió más que nadie, que había que crear competencia. En el año 79, al año siguiente, inaugura con unos amigos un campo de exposiciones, el primer campo de exposiciones del departamento de San Pedro, en San Pedro, y se le lleva en un avión especial a los carniceros de acá, se les traslada a San Pedro y se consigue que los ganaderos traigan su ganado, que antes venía a Asunción a ser rematado, que vayan al campo de exposiciones de San Pedro, para ser vendidos en San Pedro, en una primera exposición ganadera en San Pedro. Fue
cambio de paradigma en la comercialización. Y también empezaron a aparecer las primeras industrias frigoríficas, que no son las de hoy, eran otras, pero empezaron a comprar en competencia con los carniceros y en un remate. Entonces, ese carnicero que podía comprar poco al lado de lo que compraba una industria frigorífica, le competía lote a lote. Una cosa era comprar 200 cabezas de una vez, o 400 cabezas de una vez que podía comprar un frigorífico, otra cosa era comprar de a 5. Entonces, en cada lote de 5 peleaba un carnicero que podía comprar 2 o 3 o los 5 con la industria frigorífica, por esos 5 que al final eran un lote de 200. Ese precio era en un remate público, entonces después se publicaba, se sabía, todo el mundo iba a la feria. Entonces no había la magia de esconder los precios, era precio de competencia. Entonces todo el mundo sabía que hoy miércoles el precio está en tanto, entonces yo quiero vender en forma directa, sé que el precio de referencia es el precio de la feria. Era una cosa maravillosa porque transparentó toda la historia, ¿verdad? Eso es gracias a las firmas rematadoras y gracias a un grupo de visionarios que vieron que había que transformar, transparentar el tema. Parece increíble que hoy sigamos con lo mismo. A tanto tiempo después, hoy en vez de estar en manos de 5 carniceros, estamos en manos de 2 empresas en manos de los frigoríficos, pero en realidad 2 empresas frigoríficas faenan el 70% del ganado. Sin precio, sin un buen resultado, no hay desarrollo, ¿verdad? No hay rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay empresa y no hay familia. Las familias crecen y crecen más que las empresas. No puede crecer la empresa al mismo ritmo que crece una familia. No hay forma. Acá y en ninguna parte del mundo. Es muy importante que el precio de lo que producimos sea un precio, yo no digo que favorable, por supuesto que tiene que ser favorable, pero que por lo menos sea un precio de transparencia, de un mercado que compite y de la competencia sale el precio que se paga. No de algo arreglado entre 4 paredes, entre 2 y fijan el precio y pueden estar liquidando a toda una economía. Entonces la importancia del precio en la ganadería es fundamental. Lo segundo es que tiene que haber rentabilidad. Al haber rentabilidad, la empresa puede invertir, puede crecer y distribuir. Porque empresa que no crece no sirve. Y empresa que no distribuye dividendos tampoco nos sirve. O sea, uno puede tenerle a tus accionistas sin darle nada y meter y crecer. O tenés que distribuir y tenés que crecer. Al comienzo es 1, después ya son 2, después ya son 3, después ya son 5, después ya vienen los nietos y después. Entonces la empresa, la familia crece y le va sacando rentabilidad, o sea, dinero, lucro, posibilidades de crecer a la empresa. Y si esa empresa se estanca, tampoco va a terminar, es bueno, porque termina la empresa desapareciendo y la familia también, desde el punto de vista empresarial. Vamos a decir la ganadería hasta el año 70. Era una cosa, del 70 al 90, al 80 fue una cosa, al 90 fue otra cosa, al 2000 fue otra cosa y desde el 2005 a fecha es otra cosa. O sea, se fue en segmentos. Por decir, nuestro campo, o Campo Cue, de 1892 a 1965 era un campo. Básicamente eran montes que no se podía hacer nada con el monte, porque no había solamente sacarle madera o en algunas zonas plantar hierba, pero básicamente se le sacaba la madera para exportar a la Argentina. Papá hizo eso primero, fue obrajero, sacaba madera y exportaban por el río Paraguay en jangadas a la Argentina rollos de madera. Ni siquiera se cortaba, se le agregaba valor a esa madera, ¿verdad? Iba tal cual era el rollo, iba hacia la Argentina. En la Argentina se procesaba la madera. Fue famosa la madera paraguaya en la Argentina por la calidad y por la dureza que tenía para las construcciones. Esa plata él invirtió en lo que él ganaba, lo que ganaban en madera, fueron invirtiendo en la ganadería. Hasta el año 65, que es lo que te estoy diciendo, unos 2 años antes, 3 años antes de morir mi abuelo, mi abuelo y papá van a Brasil y encuentran una pastura artificial que se llamaba el colonial, que se podía desarrollar en montes, en suelos de monte. Era más exigente, una pastura más exigente, para un campo natural no andaba en un monte. Y había una técnica que se usaba para echar el monte e implantar las pasturas. Entonces yo te diría que desde el año 68, en los Campo Cue, en el campo de nuestra familia y en el resto del Paraguay, empieza a haber un cambio vertiginoso que es la introducción de las pasturas en los montes. Eso hace que el ganado pase de un nivel de nutrición de un campo natural pobre
a una pastura en mejores suelos, ¿verdad? Entonces se empiezan a acortar los ciclos de preñez, de servicios, servicio de preñez, de la invernada, de la hacienda. Se le empieza a dar otro valor a la hacienda porque se termina de mejor valor, con mejor terminación. Se comienza otra historia. Ese mismo año también se instala en el Paraguay, recuerdo, el Fondo Ganadero, que a lo mejor nace un poquitito antes, puede ser, pero el Fondo Ganadero tenía una gran ayuda del Banco Mundial y vinieron técnicos prestigiosísimos que nos ayudaron a visualizar el desarrollo de la ganadería. ¿Qué se hablaba? Y se empezó a hablar de lo que es el SEA hoy. Papá fue el primer presidente del SEA en el año 71. En la oficina de Pipipucú se hizo el SEA. Él trajo esa copia de los grupos Creta de la Argentina. Los grupos Creta eran grupos franceses que los argentinos copiaron. Eran reuniones donde se mostraba lo bueno y lo malo. Y se aprendía lo bueno y lo malo para desarrollar tecnología en los campos. No había otra forma. A partir de esos años comienza a desarrollarse los sistemas de producción. Cómo hacer una aguada, qué cantidad de metros cúbicos, cuántos litros consume un animal, cuánto tiempo va a durar la seca, cómo hacemos el tajamar, en qué lugar colocamos el tajamar para que capte agua, qué fuente de agua le vamos a dar para que los animales vivan, sin agua no viven. Se empezó a hablar de los potreros, o sea, vos tenías que apotrerar la estancia para determinar los lotes y determinar la carga. Se empezó a hablar de otra historia en la ganadería. Empiezan a cambiar el destino de la ganadería. A los 70, 71, todos esos años fueron maravillosos. Había otro tema y las empresas eran prácticamente todas familiares, gran parte eran familiares. Y se empezó a ganar plata y el tamaño era tan grande que se empezó a ganar dinero y había tamaño. Y las tierras eran baratas, entonces se fue comprando campo. Los de San Pedro nos fuimos al Chaco y los del Chaco vinieron a San Pedro. Por ejemplo, en el Chaco era cría, en San Pedro también era cría una parte, pero después con la innovación de la pastura colonial en los montes, la invernada pasó a ser en San Pedro. Los 23 años después de la introducción de las pasturas, ya me toca a mí ser presidente de la empresa en el año final del 89. Primeros días de mayo, yo me hago cargo, está legalmente en los libros que asumo la presidencia de Pipipucú. Los problemas que ya estábamos viendo en la zona era que los coloniales, esas pasturas que hicieron los cambios, empezaron a degradar, empezaron a perder vigor por una serie de factores, ¿verdad? Empezaba a entrar el campo, las pasturas naturales empezaban a avanzar de vuelta sobre el monte. Entonces empezamos a perder carga, kilos ganados por año, empezamos a perder eficiencia, ¿verdad? Entonces tocó ver qué se podía hacer. Y entre el 90 y el 2000, para hablar de décadas, el trabajo fue recuperar las pasturas. Uno de los sistemas fue el alambrado eléctrico, o sea, achicar los potreros para comer mejor, para que el ganado darle respiro a la pastura y no comerla hasta la raíz y permitir que la pastura se recupere. Entonces, así estiramos, volvimos a estirar otra vez. Algunos recuperamos pasturas, cambiamos de especie y así nos fuimos hasta el año 2007, 2006, 2007, que viene el otro gran cambio, que es la agricultura. Una empresa argentina, es una empresa en realidad, sí, fundamentalmente argentinos que se asociaron con paraguayos, empiezan a desarrollar agricultura en campos de terceros y entran a San Pedro. Nosotros entre ellos le damos tierras para que ellos trabajen y en 5 años transformamos las áreas que le dimos a agricultura. Desde el 2007, 8, 9, 10, 11, 12 fueron con ellos, 13 y 14 ya fueron con otros, siempre alquilando el campo, y desde el 2014 ya agarramos nosotros la agricultura y hacemos nosotros, que viene el otro importante cambio, ¿verdad? Estoy contando esta historia porque sin la agricultura hoy no seríamos ganaderos. La agricultura transformó la ganadería, la agricultura desarrolló otra forma de ver el negocio. ¿Qué hubiese pasado de nosotros en el 2011 cuando estalla el foco de Astosa en San Pedro, que fue allá kilómetros nomás de nuestro campo, y no teníamos agricultura? ¿De qué íbamos a vivir? Todos los mercados se cayeron, no pudimos vender un tiempo. La agricultura nos dio respiro. El alquiler que teníamos para la agricultura en ese momento nos dio el respiro para sobrevivir. Y ahí aprendimos que había que tener los huevos en diferentes canastas. Por eso que profundizamos en la agricultura y 1 año o 2 años después entramos en la reforestación. Vino otra empresa, llamada Paico en ese momento, que nos ofreció hacer un sistema silvopastoril. Y nos interesó por eso, poder introducir maderas y poder seguir usando la pastura con madera para la producción de ganado. Cierto, perdimos capacidad de carga, porque la madera ocupa el 33% de una parcela, el 66%, vos tenías antes usaba el 100%, el 33% tenés que darle a la madera, 66% nomás ya te queda. Entonces
Se va perdiendo capacidad de carga del campo. Con la agricultura, con la reforestación, pierde capacidad de carga, pero gana rentabilidad. Y todos queremos conservar el ganado, entonces te obliga a introducir tecnología para mejorar lo que haces para poder sostener en menos áreas la misma cantidad de ganado. Y entra el confinamiento. ¿El confinamiento qué es? El confinamiento es una estancia en un segundo piso. Es como que tengo un segundo piso en plena crítica, en la época más crítica, que es el invierno, donde vos no tenés ya lugar en el campo, porque está con helada, está con seca, está con todo, y vos tenés la posibilidad de transformar, meter tus animales, confinar tus animales, un importante número de la estancia, de los animales de la estancia en un confinamiento. Y eso logró sostener carga, acortar el ciclo de producción, porque vos ganás muchos kilos, en esa época no se ganaba nada, y salir con un animal mucho más joven y más pesado. Entonces, yo siempre doy gracias a la agricultura, hizo una transformación de producción y hizo una transformación valiosísima en la mentalidad. En lo personal, el desafío es dejar una estructura armada, dirigencial, que continúe este trabajo. En la familia va a haber quien siga este trabajo. Ya tengo, de hecho, un ahijado mío, el hijo mayor de mi hermano, Marcelo. Se llama Alejandro, el muchacho, es ingeniero agrónomo. Él es el que me está siguiendo. Una grata sorpresa y un gran alivio tenerlo conmigo, ¿verdad? Entonces, un desafío que tengo en lo personal es dejar una estructura armada para que esto continúe. También estoy convencido que no hace falta que sean las familias. Muchas familias que creyeron que solamente la familia podía manejar, hoy desaparecieron. Porque no siempre los familiares y los hijos están preparados para manejar un campo. A veces es mucho mejor que manejen profesionales de afuera a que maneje gente de la familia. Entonces, el objetivo es dejar armado una estructura para que sigan la empresa. Y vos me preguntarás, ¿y dónde quisiste con tus hijos? ¿Con quién tenés hijos? Sí, todas esas fotos que están ahí atrás son nietos y hijos, ¿verdad? Y esa fue otra enseñanza de papá. Yo estaba recibido en el colegio, me fui a prepararme para ingresar a agronomía. Estaba haciendo el cursillo para entrar a agronomía. Y ya a poco tiempo de iniciar los exámenes, le vengo y le digo, papá, este asunto conmigo no funciona. ¿Y por qué? Me dice, y conmigo la química no hay caso, no me gusta, no quiero saber nada de química. Y si no entendés química no va a ser... A ver. Y entonces yo pensé que me iba, este me va a sacar, porque antes no se hablaba, ¿verdad? Papá me dice, todo el pelo, no hay problema, yo no te preocupes por eso, si no querés estudiar agronomía no estudies. Pero así me dijo, no estudies, haz lo que quieras, pero haz bien. Y ese era un segundo, un directo así al cuello, haz bien lo que vas a hacer y ser responsable en lo que haces. Y en las conversaciones que después yo entré y me hice administrador, estudié administración de empresas. Tampoco fui un alumno brillante, para serte sincero, medio... Y la verdad es que me quedé, con 22 años me quedé sin padre, murió papá. Y la vida me hizo responsable, la vida me hizo hacer responsable, dedicarme a las cosas. Yo no tuve opción de elegir qué iba a hacer. Si iba a ser administrador de una empresa, no sé, que produzca otra cosa. No, yo me metí en la empresa ganadera. En ese momento, empresa ganadera. Tampoco me quejo de lo que hice ni de lo que me tocó, al contrario, soy muy feliz. En lo que hice, me siento muy orgulloso por lo que hice y lo que hago, y lo que es la familia que hoy tengo, ¿verdad? Tanto la familia grande como la chica, como yo le llamo.